Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Tele Santo Domingo y a Ojalá. Síganos en nuestras redes, ahí en YouTube, y síganos también en todas las otras, en Facebook, en donde sea, en Instagram, etcétera, etcétera. Síganos en Tele Santo Domingo, búsquenos y apóyenos, claro que sí. Al mundo lo tienen en vilo y nos tienen a todos de una u otra manera en el miedo, en el terror a esto, el terror a aquello, el miedo a esto, el miedo a aquello. En Europa el miedo a la guerra y el miedo a Rusia, dicen, el miedo a Putin, Alexander Putin, que es jefe de Estado, electo democráticamente con un apoyo abrumador en su país, además. Que Rusia es el enemigo, que Rusia es el problema y que nos vamos para la guerra, ya el 2030 habrá una guerra y hay que armarse, dicen los europeos, hasta los dientes. 800.000 millones de euros están hablando los europeos. Y desde luego, cuando usted oye esto, usted, ¿verdad?, se preocupa porque todo lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, a todos. Pero resulta que mientras Vladimir Putin y Rusia, en sentido general, tienen 4, 5, 6, 7 bases militares, solamente Estados Unidos tiene 800 bases militares en todo el mundo. Óigalo bien, porque hasta a nosotros nos toca nuestra basecita por aquí. Aparte de la de Guantánamo, que es otra, que está ahí en Cuba, y la base que está en Roosevelt Road, aquí en Puerto Rico, y la base que está en Panamá, más de 800 bases militares tiene Estados Unidos en todo el mundo, activas, activísimas. Y eso representa un río de dinero, un río de dólares mantener eso anualmente. Anualmente significa eso 700, 800.000 millones de dólares mantener ese complejo militar funcionando para garantizar los intereses de los Estados Unidos. O sea, Rusia no sueña, China no sueña, ninguna de esas potencias sueñan con tener la cantidad de bases militares que tiene nada más Estados Unidos. Agréguele a eso las bases militares ahora que tiene Inglaterra, que tiene Francia, que tiene España, que tienen todos los países de la OTAN o la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que debió haber desaparecido porque ese fue el acuerdo al que se llegó con Gorbachev cuando se disolvió la Unión Soviética, que se disolvía el Pacto de Varsovia y se disolvía, ese era el acuerdo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que era la correspondiente del Pacto de Varsovia, que eran los países socialistas. Desaparecido el bloque socialista, desaparece el Pacto de Varsovia y debía desaparecer la OTAN, pero lo que hicieron Estados Unidos y Europa fue, en vez de cumplir el acuerdo y desaparecer la OTAN, fortalecieron la OTAN. Y en vez de cumplir el acuerdo de que la OTAN no se movería, es decir, Estados Unidos, porque cuando usted dice la OTAN, es Estados Unidos, con Europa, que es su escudero, que va donde le diga Estados Unidos, su empleado, que va, su ayudante, ¿no? Cuando debieron desaparecer a la OTAN, no, lo que hizo la OTAN fue empezar a expandirse. ¿Hacia dónde? Hacia Rusia, hacia el oriente. Expandirse hacia allá, hacia la frontera rusa. Instalarle en la frontera a Rusia las bases militares. Que para eso querían a Ucrania, para instalar ahí sus bases militares
Y después de toda la traición y todas las traiciones que hubo de la OTAN, Vladimir Putin dijo, ahí no, ya no puede ser. No pueden llegar aquí a mis fronteras, las propias fronteras de mi país. Y entonces vino lo que vino. Solamente en Ucrania, Estados Unidos ha invertido alrededor de 300.000 millones de dólares. Oiga, aparte del río de millones de dólares para mantener todas aquellas bases militares alrededor del mundo, se han invertido en esa guerra inexplicable, además porque no debió haber ocurrido nunca si la OTAN no se expande, si no se hace lo que se hizo ahí en el 2014 y se le dio el golpe de Estado a Yanukovych para poner a todos los que vinieron hasta llegar al bandido de Zelensky, que se ha prestado a todo eso. Eso le ha representado al mundo un río de dinero, de dólares, un río. Y cuando usted habla de ese río de dólares que ahora Donald Trump quiere parar, porque sabe que el mundo se está yendo por el hoyo negro de ese río de dólares, entonces ahora nos dicen que Rusia es la amenaza, dice Europa, y que hay que seguir armándose y rearmándose. La crisis que está padeciendo el mundo hoy, en buena parte, es el fruto de esa guerra que se está librando ahí en Ucrania, que esa sí es una guerra con un frente de guerra definido, no como dice Netanyahu que en Gaza hay una guerra, ahí lo que hay es una masacre, ahí lo que hay es un holocausto, ahí lo que hay es un exterminio de un pueblo, ahí no hay guerra, nada. ¿Entiendes? Ahí en Ucrania sí se está peleando y la guerra la ha ganado Rusia a toda la OTAN, a los Estados Unidos y a Europa, aunque a Estados Unidos no les gusta ganar, no le importa ganar guerra, lo que ellos quieren es tener dónde invertir ese río de dinero que devalúa, por lo tanto, el dólar, pero como no lo paga esa devaluación Estados Unidos, la pagamos nosotros, la devaluación del dólar, es decir, nosotros también estamos pagando, todos los pueblos del mundo, porque el dólar es la moneda de circulación mundial. Por lo tanto, ese dólar que anda sin control circulando por ahí, miles y miles y miles de millones de dólares, es como la papeleta de Lili. Para que usted tenga una idea, como la papeleta de Lili. Cuando hay tanto dinero circulando, pues entonces viene la inflación. Y eso es lo que está viviendo el mundo hoy. Y ahora nos quieren decir que la amenaza es Rusia. No, señores, la amenaza siguen siendo Estados Unidos y Europa. Esa es la gran amenaza del mundo. Esa es la gran desgracia del mundo. No es más nada. No es más nada. Esa es la realidad. Diga usted, porque ese es un tema largo. Bueno, pero es un tema entrelazado. Es el gran factor, digamos, exógeno que incide en lo local, en este caso, en la República Dominicana. Y tenemos nosotros nuestros primeros propios factores internos y nuestras propias preocupaciones. Ya se habla, y hablan no cualquier ciudadano o ciudadana, sino los especialistas, hablan de que para el final de este año 2025, la tasa del dólar o la tasa que mide o expresa la depreciación del peso dominicano con respecto al dólar, rondará el 70 por 1. Y eso es una variable que incide directamente, no en la inflación en términos abstractos o generales, sino en la inflación que depende de los factores locales. Porque esta depreciación de nuestra propia moneda pues incide fundamentalmente en el poder adquisitivo
de las y los dominicanos que dependen de ingresos salariales, vamos a decirlo así. Esto al margen de si los llamados commodities o si los llamados las materias primas se tienen obviamente que comprar con una mayor cantidad de pesos con respecto a los que en el pasado o ahora. Entonces, sí tenemos nuestras propias preocupaciones y tienen que ver con decisiones gubernamentales, que tienen que ver, si se quiere, hasta con el ADN del PRM, que no hay forma de que cuando van al poder no repitan los yerros, los errores del pasado. Depreciación precisamente de nuestra moneda a niveles récord, baja inversión pública, y cuando hablamos de inversión pública hablamos de inversión de capital, es decir, dinero que se utiliza recaudado, ya sea por la vía de los impuestos internos, ya sea por aduana o ya sea por el endeudamiento, que se dedica para no solo el pago de la deuda externa contraída, y más que nada de los intereses, más que del capital de esa deuda contraída, precisamente en el ejercicio gubernamental del PRM, en este caso el señor Luis Abinader Corona. Entonces tenemos un ejercicio gubernamental que no invierte en obras de infraestructura, que no arrastra en tanto inversión pública al resto de la inversión privada, es decir, al ingreso de divisas frescas, llamada inversión directa extranjera, o al sector industrial dominicano, que es el principal generador, digamos, de empleo. Tenemos, por lo tanto, un nubarrón, para decirlo como se refería a ciertos fenómenos, el dictador Lili. Son nubarrones y van de paso. No, son nubarrones. El hecho, la depreciación del peso dominicano con respecto al dólar en principio y con respecto a cualquier otra moneda dura, en realidad, esta depreciación, pues no solo trae inflación interna, directamente, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras dominicanas. De tal suerte que hay preocupación, ya no solo por lo que pueda acontecer en Europa con respecto a Rusia, o en América y nosotros con respecto a lo que ya se ve venir en la economía norteamericana, que está vuelta un caos y que de ahí no se sabe qué va a pasar, porque hay una situación interna, tanto política como económica en los Estados Unidos, que convierte aquello en una bomba de tiempo, que tiene que ver con la política de aranceles, es decir, las políticas comerciales del imperio, que tiene que ver con el desmonte por igual de una parte de la inversión pública norteamericana, y que tiene que ver con una ya prácticamente inevitable recesión económica, puesto que ellos no han podido desmontar los factores que ya mencionó Ramón, desmontar la inflación. Entonces, en Estados Unidos hay una terrible inflación, que por más que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha pretendido reducirla, bajarla a un nivel manejable desde el punto de vista macroeconómico, pues sigue siendo un factor determinante al momento de medir
incluso la llamada confianza, y directamente incidir en el llamado o en la tasa o en las mediciones del consumo, de cómo se puede seguir continuando consumiendo a pesar de una política monetaria que devalúa propiamente el dólar. Es decir, tenemos preocupaciones, nos vienen de fuera, pero tenemos preocupaciones que tienen que ver con factores de gerencia pública, de manejo pulcro, transparente de los recursos del Estado y, naturalmente, de una visión amplia sobre las relaciones que existen entre las distintas políticas monetarias, cambiarias, deuda, etcétera, que dependen directamente de las decisiones de la Junta Monetaria y del Banco Central. Hay razones para estar más que preocupados por lo que pueda pasar, independientemente del tema haitiano, independientemente del tema mundial, si se quiere. Hay razones para que los dominicanos estemos ya bastante preocupados. Así es. Quédese ahí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. No se mueva ahí.